timeout que está en el agente, en el archivo de configuración, es nada más de networking. de networking. Pero para los del ítem, sí toma los que están aquí configurados en el frontend. ¿Correcto? Exacto. Ok, Sí. eso es. Como no sé si han hecho pruebas que a veces para ver si el puerto me responde que yo tenía la dirección IP y el puerto. Ajá. Y que me dice connected. Entonces, Sí. ese es el tiempo de conexión. Ya ese es el tiempo que va a tomar en cuenta esto. Ya después empieza a actuar, es el tiempo del ítem. O sea, como para tener un poquito claro precisamente ese punto, ese timeout del archivo.config que pasa a ser el timeout de red es el mismo que estábamos viendo cuando no se logra conectar o algo así, que tiene un timeout de 15 15 15. No, no, no. Lo de 15 15 15 es lo de delay. Lo de Cuando ya no se determinar, conecta, o sí. sea, cuando ya Sí. pasa el escenario de pérdida de conexión, empieza ese Ajá. conteo. Ah, ok, ok. Exacto. Ya Ajá. Es bailable que, a la bailable. Ajá. sí, Sí. exacto. El Ujú. unreachable, sí, señor. Sí, este timeout para que me responda por si hay algún problema de red. O sea, ¿en qué nos beneficia? Bueno, ¿por qué Savic, ya un poco más filosófico, por qué Savic tiene timeout? Porque entonces, para lograr que el producto sea lo más eficiente posible que con la menor cantidad de recursos. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo pongo el timeout en 30 en todos lados? Y si yo tengo un problema grave de red donde mi Zabbix server está detrás de un firewall que le está metiendo en lentitud y todos los ítems empiezan a dar timeout por conexión. Entonces, cada poller por cada ítem yo lo voy a tener tomado 30 segundos hasta liberarlo. ¿Ok? Entonces, imagínate, si yo tengo 100 pollers y tengo más de 100 ítems, ya los 100 primeros ítems me van a agarrar todos los pollers por 30 segundos. Entonces voy a empezar a perder data, a tener encolados y todo eso. Entonces, por eso es que el timeout es tan importante tenerlo bajo. Entonces, este es un paso que había tardado 7 versiones en darse, pero entonces, ¿por qué? Porque sí, sí era necesario. Savic nunca subió esto ni porque se lo pidieron a 60, algo así, sino que trataba de tenerlo así por ser eficiente. Pero ahora, como te da la libertad de que sea por el único ítem que tú quieres, puedes hacerlo. Entonces ahora te da la libertad que puede durar hasta 10 minutos. ¿Ok? Ok, Ok. los tags. Los tags. Los tags ahorita se utilizan en muchos sitios. Se utilizan en el host, se utilizan en el template, se utilizan en el ítem, se utilizan en el trigger. Y todos estos alimentan un evento. ¿Ok? ¿Cómo puedo definir yo el tag? Yo puedo definirlo en pareja, en lo más común, nombre y valor, pero también yo puedo definir solamente el nombre. ¿Qué no puedo definir? Solamente el valor, ¿ok? Entonces yo puedo poner nombre y valor o solamente nombre, ¿ok? En un tag. Igual yo puedo duplicar el nombre. Yo puedo tener varios tags con el mismo nombre, pero con distinto valor, ¿ok? Estos tags, yo lo que hago es defino tags dependiendo del host, del ítem, del trigger. Y entonces, ¿para qué utilizo esos tags? Para que en el momento que haya un evento o un problema, él va a arrastrar todos estos tags y se los va a pegar al evento. Esto es un evento que generó este trigger. Entonces, el trigger tenía el tag azul. El trigger está en el host X que tenía el tag verde, entonces él también se lo pega. Y en el trigger yo estoy evaluando por lo menos CPU y CPU tenía el tag rojo, también se lo pega. Entonces sale el evento con todos los tags, ¿ok? Que venga del host o del template que tiene asignado, ¿ok? ¿Para qué utilizamos después los tags? Para filtrado, para notificaciones, para permisologías, para todo eso utilizamos los tags. Entonces, la idea, también hay una nomenclatura de tags
no sé si la vamos a ver, pero más que todo en los triggers se utiliza, ajá, que esta falla, ¿qué me afecta? ¿Es una degradación? ¿Es un fuera de servicio? ¿Es una información? Entonces, más o menos se ven los triggers. En los ítems se ven los componentes. Ah, mira, este ítem pertenece al CPU, este ítem pertenece a los puertos, este ítem pertenece a tal cosa. Y en el host se utiliza más que todo ajá, ¿qué hace este host? Es una aplicación de web service, la localización y esa cosa. Entonces, más o menos con ese estándar, bueno, no está escrito en piedra, pero con ese estándar yo lo que hago es poder ligar unas con otras y entonces con el evento que me dé mucha más información para tomar acciones. O sea, que yo diga, todas las que tienen que ver con degradación, ponla low. O todas las que tienen que ver con fuera de servicio, avísalas por Telegram y cosas así. Ok, vamos a nuestro primer ítem. El simple check. El simple check es, como su nombre lo indica, un chequeo simple. Dentro de eso está el ping. ¿Quién ejecuta un simple check? Lo ejecuta el Zabbix server, o si mi host está detrás de un proxy, lo ejecuta el proxy, ¿ok? Tiene su propio timeout, que lo puedo configurar 2, 3 segundos, ¿ok? Y utiliza unos pollers distintos que son los pingers, que lo vamos a ver. No requiere ningún agente, un simple check, no tengo que definir interfaz. Si defino interfaz es solamente para utilizar su IP, ¿ok? Es un problema común que alguien me dice, mira, pero todos los bombillos están en rojo, o sea, el SMNP está en rojo, el agente está en rojo, pero sí me responde el ping. ¿Por qué? Porque los simple check no utilizan ninguna de esas interfaces. O sea, así yo tengo todo en rojo, el simple check sigue funcionando. Carlos, una pregunta. Ujú. ¿Cómo haría un simple check, por lo menos en el caso del ping, a un host que no tiene interfaz? ¿Qué le Así, hace ping? así, en esta lámina. No requiero interfase. Entonces, yo puedo colocarlo así. En este caso, ¿ves? No tengo ninguna interfaz y yo le digo, hazle ping a apache.example.com. Entonces, aquí pongo el IP. Si yo no pongo ningún parámetro de IP, él por defecto toma la interfaz. ¿Sí lo va? Sí, sí, claro, ahí colocaría la IP que yo quiero que le haga ping. Ujú. Quiero que le haga ping y no tienes necesidad de crear ninguna interfaz. Si creas la interfaz, lo que tienes es el beneficio que aquí no escribes nada. Ok, gracias. Ujú. Ajá, aquí está lo que les decía. Si la interfaz está no disponible, igualito el simple check lo que está haciendo es tomando el dato de la interfaz para él hacer el ping. Entonces, aunque la interfaz esté abajo, el ping sigue funcionando de manera correcta. ¿Ok? Una consulta, o sea, que quiere decir que el simple check es simplemente un XMP. Sí, un ping. Ujú. Ok. F-ping, no es ping, es un F-ping. Ujú. Carlos, Y, sí, entonces, por lo menos los simple chat te servirían para alertarte en caso de que tengas un host que deje de estar habilitado o que la gente esté caído. Con el simple chat te puedes alertar de que esto está sucediendo sin tener que ir a la configuración del host, pues, sino que por el dashboard puedes ver que, mira, este host no le estoy llegando por ping, quiere no decir está que por... disponible. Ajá, sí. Sí, lo que puedes hacer es combinar los monitoreos. O sea, no me está respondiendo el CMNP, pero si me está respondiendo ping, entonces, bueno, por la alcanzabilidad no es. Debe ser por credenciales o debe ser por otra cosa. Igual no me está respondiendo la gente, pero sí el ping. Bueno, problema de un router en el medio no es. ¿Ok? Y también esto lo utilizamos mucho para equipos de baja importancia. O sea, si yo estoy monitoreando impresoras, huelleros,
pad de entrada, cualquier cosa que no tenga SMNP o algo, lo hacemos por pin, siquiera para saber que está arriba. Ok, y dentro del pin tenemos tres tipos de ítem. Tenemos el pin normal, tenemos el pin loss y tenemos el pin sec. Este me da el pin normal 1, 0. Este me da cuánto la pérdida de paquetes y este me da el tiempo de respuesta. ¿Ok? Yo tengo los mismos ítems para todos. El target sería la IP si yo le pongo una IP o si no se la pongo. Los paquetes es cuánto es cuántos paquetes voy a enviar, o sea, cuántas veces voy a hacer el ping, intervalo a cada cuánto tiempo lo voy a hacer, si lo voy a correr todos de una vez o voy a esperar un segundo por cada uno para que corra. El size es el tamaño del paquete que voy a enviar y el timeout, si yo considero que me respondió en más de un minuto, ya en más de un segundo, yo lo declaro fallido. ¿Ok? ¿Esto en qué se traduce? En esto, en un FPIN al target de tantos paquetes con tanto intervalo en el medio. ¿Ok? Y entonces él corre y después esta respuesta él la consolida y me saca. Si yo estoy utilizando el pin loss, bueno, ¿cuánto es el promedio de esto? 0. ¿Ok? Si estoy utilizando el pin sec, ¿cuánto es el promedio de esto? 0.09. ¿Ok? Y si estoy utilizando el ICMP pin es que al menos uno de estos me haya respondido. Si al menos uno me respondió, digo que el equipo está arriba. Carlos, Ajá, ahí veo que todos los parámetros son opcionales. Por sí. ejemplo, en el caso del ping loss, si yo lo dejo en blanco, ¿qué información me devuelve? Él hace lo mismo. El target sería la IP de la interfaz. Los paquetes por defecto son 3. El intervalo por defecto es 56 milisegundos, pero hace lo mismo. O sea, cuando no pongo ningún parámetro, estos son 3 paqueticos que él manda. ¿Ok? Y me saca lo mismo, el promedio, la pérdida, bueno, pero de 3 paquetes chiquitos. ¿Ok? Ok. Ujú. Igual que todo, igual que todo. Sí, sí. Ahora, como les digo, el acceso a la documentación es demasiado sencillo. Entonces, si yo llego aquí, un ítem, le doy crear ítem, le doy aquí simple check, entonces aquí key, selecciono, entonces ICMP pin, le doy acá y aquí me está el pin. Target packet value está, default value, entonces me dice paquete default 3, intervalo default un segundo y size default 56 bytes, ¿ok? Y me dice cuánto puedo hacer, o sea, el intervalo, si yo quiero hacer un ping más extendido, menos extendido, ahí lo voy modificando. El pin, lo que debo asegurarme es que esté fpin instalado. Sabic lo instala, apenas yo instalo, él instala también el fpin y que esté en esta dirección. ¿Ok? Si yo lo tengo en otra dirección por seguridad o por lo que sea, debo modificarlo en el archivo de configuración. Y él utiliza los pinger. ¿Ok? Los pinger son otros procesos aparte de los pollers y por defecto vienen 5 y tengo que crecerlos con respecto a cuántos pinger, a cuántos ping estoy haciendo. Y también dependiendo de la frecuencia de eso, me va a ocupar más o menos los pingers. Carlos, una duda Tenemos, sobre eso, disculpa. ajá, Sobre la lámina anterior, donde tenías el F-Ping y indicaste ahí el tema de la ubicación. Recuerda que en su momento tuvimos un problema cuando quisimos probar el Savix en el Rocky 9, sí, sí. relacionado al tema del F-Ping. ¿Era por este tema de la localización o era un tema especial? No, era algo ya del paquete FPIN, tenía un problema en Rocky 9, pero ya se corrigió, ajá, que él no interpretaba bien la respuesta. Ujú. Y entonces te venía como que vacío. ¿Ahí más que todo fue ya un arreglo del tema de Rocky o De la Rocky, Savix del lado de de Rocky, Rocky? ajá, Ah, sí. perfecto. Más que Ujú. todo como para utilizar una versión en adelante para no tener ese problema. No sé Sí, si... sí.
para que lo tuvieran ahí mapeado. Sí, sí, no, y me acuerdo que cuando hicimos la implementación apenas estaba saliendo Red Hat 9 y Rocky 9. Ujú. Y entonces, sí, porque fue una de las primeras implementaciones que hicimos en 9 y entonces tenía ese problemita. Ujú. De momento, entonces, ya actualizando el paquete de FPing, se puede decir que ya se Sí. solucionaría. Es Ah, más, listo. la mayoría de los servers de ustedes ahorita ya están en 9. Sí, Listo. creo que sí. Gracias, Carlos. Ujú. Ok, tenemos otros simple check que nos sirven también para monitorear cómo está un servicio o cómo está un puerto. Entonces, estos tienen dos tipos de ítem, el service y el service performance, ¿ok? Es lo que yo le digo es, mira, pruébeme este servicio hacia este IP y hacia este puerto, ¿ok? Y entonces así yo veo si HTTP está arriba, si FTP está arriba, si la conexión está arriba. Entonces, con esto puedo ver la velocidad, puedo ver cómo me está respondiendo ese puerto. ¿Ok? Estos sí utilizan los poller, estos ya no utilizan los pinger, sino que utilizan los poller, que son los mismos que utiliza el agente. ¿Ok? Ok. Disculpa, Aquí que es interesante, el servicio es obligatorio. Normalmente la gente le pone TCP, ¿ok? TCP aquí en el servicio y entonces se prueba la conectividad normal, ¿ok? Pero yo puedo probar todos estos tipos de conexiones, ¿ok? Es muy poco usado, pero a mí me parece súper interesante. Si yo pongo aquí IP, IP la que sea, pero entonces pongo el puerto 22, si yo lo pongo el servicio tipo TCP, él va a ver solamente que el puerto me responde, ¿ok? Pero si yo pongo servicio SSH, él va a ver que el puerto me responde y que está hablando en protocolo SSH, ¿ok? Entonces, para temas de seguridad también es bastante interesante. O sea, por lo menos HTTP y HTTPS. No es nada más que el puerto 443 esté abierto, sino que me esté respondiendo como HTTPS, ¿ok? Entonces, si yo pongo cualquiera de estos, puedo hacer un poco más inteligente mi monitoreo. ¿Alguien tenía una pregunta? sí, con Sobre la línea eso, siguiente de los poller. Ajá. ¿Qué pasó con los pollers? Eso, lo de los pollers, eso solamente se utilizan únicamente o sea, para los chequeos de ISMP. No. ICMP usa los pingers y estos Ok, NetTCP utilizan los pollers. ok, eso está del lado de la gente. Igualmente está del lado el archivo de configuración también del server, ¿verdad? Sí, esto es en el archivo de configuración del server. Ujú. La cantidad de poller que voy a utilizar y los poller hasta ahorita lo utilizaba para SMNP, para agente activo, para estos simple check, para, o debe ser esto separado, más que todo para eso. Bueno, y también para los HTTP check, los utilizaba más que todo estos poller para eso. ¿Ok? Ok, en ese caso, allí, por ejemplo, si tengo, por ejemplo, ahí está configurado Starter Poller 10. Si tengo Ajá. 50 hosts, en este Está caso, bien, está bien. O sea, ¿por qué? ¿Cuándo se toma un poller? Cuando yo voy a hacer una consulta. Yo estoy consultando el ping, por lo menos, pero yo no estoy consultando el ping a cada segundo, lo estoy utilizando a cada minuto, ¿ok? ¿Y en cuánto tiempo me responde el ping? Por mucho en un segundo, ¿ok? Entonces yo con un poller, haciendo un chequeo de un ping a cada minuto, podría atender 60 hosts, ¿sí lo ves? Entonces, con 10 poller para un solo chequeo de un ping, podría atender 600 hosts. ok, perfecto. Ujú. Tenía esa duda porque, claro, ahí en el archivo de configuración, claro, no tenemos una gran cantidad de hosts, de ítems a monitorear, pues. Sí. Entonces, Ujú. siempre hay una parte donde, o sea, en Savvisay, que te dice la parte
como que el delay, por decirlo de alguna Ujú. manera, pues. Ok. Entonces, bueno, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Este, que te dice que, o sea, como que si la data estuviese retardada tantos minutos, tantas horas, pues, como que no la procesa. Pero, esta Y pregunta te si lo voy se a te hacer más van adelante. encolando. Ajá, exactamente, hay un encolamiento. Sí. Entonces, no sé No, pero si eso es esto es más hacia la clave. base de datos. Cuando están full, empiezo a tener huecos de data. Porque él va a buscar un poller. No tengo un poller para tomar la data, desecha el chequeo y ya, espérate para la próxima. Ujú. Aquí lo que pasa pero igualito, o sea, hay gente clientes que tienen 300 poller, 400 poller en un proxy y no tienen ningún problema. Pero se van a sorprender ahorita más adelante cuando veamos una parte de toma de data con las nuevas formas de toma de data de Savic 7. Vamos a pasar de 100, 200, 300 poller a 1. Y Ok, me voy a quedar sin trabajo. Ya no voy a poder optimizar los Savic de los clientes, sino que ya todos van a tener un poller y no voy a tener trabajo. Una consulta que me está enredando este término, el Carlos, término una poller. pregunta. Sí, En la lámina anterior, en la de los servicios, que tú ajá, dijiste que teníamos protocolos diferentes, SSH, ELDA, eso sí. se va a cambiar, este, sabes que por lo menos dice net.tcp, ahí se cambiaría y se colocaría Aquí, no SSH. aquí. Ah, ok, ok. Aquí yo pongo, quiero monitorear si el puerto 22 me responde SSH. Net TCP Service SSH, 22. Yo Ok. creé el puerto, por seguridad, creé el puerto 6022 como SSH y quiero monitorearlo. Net TCP Service SSH, este, 6022. Ujú. Ok, vale, gracias. Pregunta, Carlitos, ¿por qué en esa lámina el HTTP dice only port entre paréntesis? O sea, ¿a Porque qué no hace hace referencia? nada, porque ese sí hace una conexión TCP y nada. O sea, lo que les decía aquí, la documentación, si me voy a la documentación de los Simple Check, me voy al Net TCP Service y entonces aquí veo el detail. Entonces me dice, HTTP crea TCP sin esperar nada, ¿ok? No hace nada. Pero Ah, FTP, mira lo que hace, crea una conexión TCP, espera 4 caracteres y que la respuesta sea un 200. Y después envía un quit. O sea, está probando que me está respondiendo como FTP. Igual ok. HTTP, utiliza esto, no verifica el certificado, pero ve que tenga un head, una respuesta en un head, ¿ok? Entonces, lo interesante es eso, que hace unas cositas adicionales para saber que me está respondiendo como un puerto de correo, como un puerto de internet, como un puerto de... Sobre todo esto. Esto está buenísimo porque yo a veces monitoreo el LDAP y entonces yo lo único que veo es que el puerto me responda porque le puse TCP. Pero si yo le pongo LDAP, el puerto me está respondiendo y el servicio que está detrás que me está respondiendo sí es un LDAP. ¿Ok? Ok, vale, gracias. Una consulta mía. ¿Me podrías regalar una definición para que me quede más claro de lo que es el poller? Poller es un hilo o un proceso que va a buscar información y la busca. O sea, un poller es como que el camino que yo agarro para buscar información de algo. Si yo digo, yo quiero saber el CPU de tal equipo, entonces Savix le da esa instrucción a un poller. El poller es el que hace la conexión con el agente, busca la información y se la trae al Savix Server. Eso es un poller. Ok, gracias. Ujú. Ok, entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ponerle el timeout en 5 para jugar con el timeout. Vamos a crear un host web server sin interfase porque no la necesitamos. Le vamos a hacer ping. Vamos a crear un servicio HTTP. Vamos a agregar la interfaz a nuestro training
a nuestra máquina y vamos a ver también si responde SSH. ¿Ok? Ok. ¿Listo? Con el número de cada uno de ustedes. Yo lo voy a crear como SSH Remote 00, ¿ok? Pero todos ustedes utilizan sus máquinas. Creamos la macro y vamos a hacer un SSH agent que que vaya a buscar la información de la memoria, que por ahora va a ser un archivo de texto sin mucho valor, pero mañana le vamos a sacar bastante valor. Yo me doy el atrevimiento, pero mientras estamos ahí en descanso, ¿Ya lo hiciste? yo lo hice. Ah, bueno, buenísimo. ¿Fácil o difícil? No, todo fácil, o sea, ahí también uno tiene un apoyo de la guía y también la guía lo orienta bastante a uno, pues, Sí. tiene un plus. Todos tienen forma de conectarse a SSH, ¿verdad? Sí, yo por lo Sí. menos probé ahorita me conecté al servidor. Ok. Sí, yo utilizo Pulti, pero podemos utilizar el que quieran. Ujú. Aquí, Carlos, yo me Ujú. imagino, por ejemplo, en los chequeos de esta gente por SSH, que él, o sea, por ejemplo, aquí veo que cada minuto, o sea, que cada minuto va a entrar, va a ejecutar el proceso y se va a salir de la sesión, Sí. o puede dejar la sesión abierta, no. No, cierra la sesión. Ajá. Va, se Oh, conecta, busca la data y cierra la sesión. Ujú. ok. Hay que ver también, o sea, por eso que yo digo el caso de la configuración, el caso de eso, o sea, bueno, también tampoco hay que ver, hay equipos que no le hace mucho daño, pero también está corriendo a cada 30 segundos, cada minuto, a veces es duro para ciertos equipos. Pero igual que hay ciertos equipos que también por SMNP no traen toda la información o ya traen un show sanity. Entonces yo lo que hago es conectarme, ver la sanidad, me la traigo y la paseo en Zabbix. Ujú. Sobre todo cuando hablamos de equipos, no sé, Huawei y esas cosas, como que no te doy ninguna información, sino que, sino que corre este comando dentro de mi equipo y ahí te boto toda la información. Ujú. Yo veo ya que Huawei son famosos por eso. Sí, sí, cada ladrón juzga por su condición.
En el botón de test es bastante interesante. Antes no existía. Bueno, hay gente que dijo que estaba utilizando Zabbix desde la versión 3. Yo me acuerdo en versión 3 que nosotros tenías que crear un ítem y entonces tú creabas un ítem y esperar que tomara data. Cuando tomaba data te daba no soportado. Si te daba no soportado, tenías que esperar 10 minutos para que se volviera a ver. Entonces no existía el botón de Execute Now. Entonces lo que hacía era clonarlo y crear otro ítem con el cambio para ver qué pasaba y te volvía a caer en no soportado. Y así terminabas creando como 8 ítems hasta que llegabas al resultado por no esperar 10 minutos y eso. Ahora, o sea, cuando hacíamos eso en versión 3, ya ahorita tenemos el botón de execute, tenemos el botón de test para no ni siquiera grabar en base de datos, tenemos la opción de que ahora los ítems no soportados siempre se ven en el siguiente periodo de refrescamiento o le doy execute now. Entonces ha cambiado del cielo a la tierra antes de que existiera el test, el execute now y los tiempos de esto era un dolor de cabeza sacar un nuevo ítem. Eso sí es cierto. Yo lo hice, sí, varias veces. Sí. Listo, ya terminé por aquí. Listo, ¿alguien falta? ¿Algún problema? ¿O todo bien? ¿Cuánto llevo yo? Falto yo también. Ok. Como ven, lo que van a ver es un texto plano sin mucho valor por ahora, pero después de mañana o pasado mañana van a ver que tiene mucho valor. Vamos a, hermano, que se va a aplicar Vamos a el interrumpir la opinión Procesamiento. de ustedes y nos toca concretar. Sí, van a ver, vamos a ver los dependientes y eso para sacarle toda la información. Listo. Ok. Ya hemos visto dos formas de toma de data. La más básica, que es por la que empieza todo el mundo, por los simple check, de ver, mira, tengo PIN, el puerto me está respondiendo de esta aplicación, entonces por lo menos sé que está vivo. No tengo métricas, no sé cuánto está gastando, pero sé que está vivo, ¿ok? Después vemos el SSH, que es como, todavía no estoy utilizando la inteligencia de Zabbix, sino que Zabbix es un conductor para correr un script donde la inteligencia está del otro lado, donde está el script, ¿ok? Mediante SSH, ¿ok? Ahora vamos a la forma más utilizada de Zabbix para lo que es monitoreo de servidores, que es el agente Zabbix, ¿ok? Entonces, ¿qué es el agente Zabbix? El agente de Zabbix es un proceso que puedo desplegar
en en casi todos los sistemas operativos, ¿ok? Existentes en el mundo, ¿ok? Puede correr en Ya, Linux, Carlos, disculpa, ya que me quedé probando el ítem ajá, y me dio un error de autenticación. será el password. Entonces, yo creo que era eso, porque yo primero coloqué la macro y la coloqué que no se pudiera ver. Entonces, Ajá. cuando yo lo iba a hacer, me dio un error. Pero ahorita la coloqué normal, con el texto normal, pero ahora me dice esto, que está fallando la autenticación. Pero Para ver si quieres. Ujú. voy. Estaba pensando en cambiarle la contraseña. Sí, lo más seguro. Sí, capaz que si creaste el usuario con XX o lo creaste con... Esta fue la que yo puse. Este es el No, usuario. es que debería ser SSH Remote. Ah, ok. Ujú. Ya, déjame cambiar aquí la macro. Sí, la que crearon fue SSH Remote. Sí, a lo mejor me equivoqué Este, ahorita cambiándole. ujú, SSH. ujú. Y eso también que está haciendo Luis es una buena práctica. Ajá, ahí está. Ahí tienes el problema de que lo estás grabando como un numérico. O sea, que no pusiste el tipo de datos y te está dando esa advertencia. Te está diciendo, mira, estás tratando de grabarlo como un numérico, pero es un string. Ujú. Entonces tienes Eh, que cambiar el tipo de datos. a Ujú. texto. A texto. Ajá. Pero lo que le comentaba es que esto es una buena práctica también. Probar todo con las macros normales. O sea, ¿para qué? No las pongamos de una vez en secreto, sino que le damos, probamos, todo está bien. Ah, bueno, ahí pasamos la macro a secreto. Porque si no, la macro secreta no podemos cambiarla ni leerla, sino sobreescribirla. ¿Ok? Entonces, cuando estamos implementando, hacemos todo el texto plano y después cuando ya estamos seguros y queremos protegerlo, lo pasamos a secreto. ¿Ok? Carlos, Ujú. El- a mí también me está fallando y es porque no está resolviendo el host. ¿Y cuál pusiste? ¿Cuál? El que tenía el host por defecto, el Sabiayen, el DNS, Pero se llama Student 0 algo. ya te digo. mira, ve, Carlos, por lo menos aquí, creo que te estoy No, copiando. pero ve, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Ves que el password no dice nada? Claro, pero ahorita yo lo cambié aquí normal Sí, y ya pero si tenía quieres darle a test otra vez. Ujú. aquí en la macro, Sí. ya yo tenía Claro, la pero clave y la encripté. si quieres vete a test. Ujú. Sí, salía vacío, pero no sé Ujú. por qué me trajo sin clave. No, está bien. O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que te dice Rita? Este ítem contiene macro secreta, tiene que volver a ponerla. ¿Por qué? Porque si no sería una falla de seguridad que ahí te saliera el texto de la macro secreta. Claro, Entonces, porque esto cuando es una tienes prueba. macro secreta, para hacer la prueba tienes que volver a escribirla ahí. Pero el ítem funciona. El ítem funciona, sí, pero para el test, él te va a dejar en blanco lo que son secretos. Ok. Ujú. Vale. Ahora, ¿quién? Jorge, Javier, Javier. el problema. Ujú. No, ya lo resolví, era que había definido mal el host interface, no le había puesto Ah, el perfecto. estudiante. Ah, perfecto. Ujú. Ujú. Ok. Entonces, como decíamos, el agente lo puedo desplegar en Windows, en Linux, en Mac, en Unix, en muchos sistemas operativos, ¿ok? Y sirve para muchos sistemas operativos de servidores, o sea, por lo menos en CIC/OS no puedo desplegarlo, ¿ok? En, en Android tampoco ha salido el de Android, ¿ok? Pero todo lo demás sí, todo lo que es servidores. Lo utiliza para buscar data del servidor o de las aplicaciones que está en el servidor. Consume muy poca memoria.
En benchmarking que he hecho, he visto que consume como 20 megas, ¿ok? De memoria, ¿ok? Puede trabajar tanto pasivo como activo simultáneo, o sea, no es que tengo que tener todas las métricas de modo pasivo o todas las métricas de modo activo. Y soporta autenticación, que digo, encriptación. Si yo tengo un agente en una localidad remota y estoy pasando la data a través de Internet y no quiero que la vean, yo puedo encriptar esa información. Si estoy dentro de un data center y que está cifrado y que nadie entra al data center, capaz que no es necesario, aunque hay gente que por regulación pide que toda la comunicación esté cifrada. Yo la cifro es cuando el SAVIC server está en una localidad remota, cuando no tengo un proxy en mi localidad o algo así, ¿ok? ¿Por qué? Porque siempre la encriptación le va a añadir un overhead, ¿ok? Tenemos dos agentes. Tenemos el agente clásico, que es escrito en C, que maneja todas las plataformas y todavía sigue siendo desarrollado. No es que se está desarrollando el agente 2 y el agente clásico no se desarrolla. En versión 7 hay agente clásico, en versión 8 va a haber agente clásico, ¿ok? Y tenemos el agente 2, que es el nuevo agente que, como dije, ese se desarrolló viendo la falencia del agente 1, viendo qué mejoras había, viendo qué cosas, y se escribió en lenguaje Go, ¿ok? Este, ¿Por qué se escribió en Go? Porque Go tenía una facilidad de crecer a través de plugin. O sea, era más sencillo, no voy a decir que es fácil, pero es más sencillo que otros lenguajes para crear plugins y adicionarlos al Zabbix, ¿ok? Y también Zabbix Agent 2 soporta todas las funcionalidades que tiene la agente 1, no viceversa. Por lo menos si voy a monitorear Docker, lo puedo hacer con el agente 2 de forma nativa, pero no lo puedo hacer con el agente 1, ¿ok? Puedo saber cuál versión tengo con el agent.variant. Él me va a decir, ¿tiene el agente clásico o tiene el agente 2? Diferencias principales diferencias o desventajas, o ventajas y desventajas. Uno está escrito en C, otro está escrito en Go. Soporta Linux Demonization, o sea que corre como un demonio, y aquí solamente a través del systemd. Corre como un servicio de Windows, ambos corren como servicio de Windows. Puedes hacer extensiones, lo haces a través de plugin, lo podías hacer a través de módulos, pero construir un módulo de C para gente era súper complicado. Bueno, yo nunca hice uno. Y a través de plugin es un poquito más fácil. Ventaja de la agente 1 sobre la agente 2, los sistemas operativos. Si yo tengo Solaris, HPUX, yo no puedo colocar agente 2. Tengo que irme por el agente 1. Agente 2 está pensado nada más en Unix y Windows, que es el 99% del equipamiento actual. Concurrencia. Este era uno de los cuellos de botella de la gente, que todos los chequeos activos eran secuenciales, iban uno detrás de otro. En cambio, en el agente 2 ya acepta paralelismo y entonces no tiene ese cuello de botella. El schedule lo vamos a ver más adelante, pero en el agente 1 funcionaba nada más para los pasivos. Aquí se le incluyó pasivo y activo. Buffer o storage persistente en el agente 1 no era factible. Aquí se creó. ¿Qué es el storage persistente? Es que yo puedo agarrar y... ya va. Dolor aquí. El storage persistente es que yo puedo agarrar y crear un buffer en disco con una base de datos tipo SQLite, donde yo pueda guardar información antes de enviarla. ¿Ok? Y Communication Timeout, solamente esto cambia ahorita con los timeouts de ítems, pero yo podría tener timeout a nivel de la agente total, y aquí yo puedo hacer override para cada uno de los plugins. O sea, tener un timeout distinto para lo que es
para lo que es CPU, para lo que es memoria, para lo que es todo eso. ¿Ok? Ok, para la colecta de gente yo tengo dos tipos de ítem, el Saving Agent y el Saving Agent Active, ¿ok? Es el mismo tipo de ítem, los mismos keys, todos iguales, solo hay un key que se utiliza en el Saving Agent y no en el Agent Active, que es el de log, que digo que se utiliza en el Active, pero no en el Agent, que es el log, ¿ok? Todos los demás se utilizan, son los mismos keys, lo que cambia es la forma de buscar la información. La forma del Saving Agent es a través de poleo y la forma del Saving Agent Active es a través les mando la lista y el Active es el que tiene toda la información y la va a buscar. ¿Ok? Ok, tenemos varios tipos de key. La mayoría son built-in, o sea, que son las que dije, System CPU Util, Agent Ping y todas esas cosas, ¿ok? Pero también yo puedo extender las funcionalidades de la gente utilizando User Parameter, ¿ok? Después lo vamos a ver. Y también, dependiendo del sistema operativo, también tengo métricas especiales. Por lo menos en Windows tengo métricas especiales para ver el event log o los performance counter. Ok. También, como vimos, yo puedo ir al ítem y en el ítem yo tengo un link a la documentación. Yo tengo aquí una pequeña explicación. Si le doy aquí a Select, me salen todos los ítems. Y si yo le doy aquí a este botón, él me va a dar un link a la documentación. ¿Ok? Ok. Como vimos el problema que tuvieron ahorita, que estaba definido, estaba recibiendo un texto, pero estaba definido como un, como un, como un numérico, entonces yo tengo que hacer match de lo que es la información, ¿ok? Tengo que tener, tengo que decidir bien qué información voy a tener para que lo grabe. Entonces, pero Savix, para los agentes, para los keys que él ya tiene, él te va a hacer una sugestión, ¿ok? Yo apenas cambio aquí, si tengo Agent Version, entonces aquí inmediatamente me va a decir, ah, mira, ese es un numérico, o ese es un tal tipo, cualquiera de esos me va a dar, me va a sugerir el tipo de ítem para que yo lo utilice. ¿Ok? Ok. El Savvy Agent en Linux lo puedo instalar, o sea, bueno, y en Windows también, lo puedo instalar vía paquete. ¿Cómo hacemos? Lo mismo que el servidor. Yo voy a download y entonces ahí voy a elegir la versión, voy a elegir el, la distribución, el sistema operativo, y entonces ahí me va a decir qué repositorio utilizar para poder instalarlo, ¿ok? Si no está, o sea, si no está disponible el, 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 este, el agente vía paquetería, yo también puedo bajar el agente en un archivo punto zip. Y entonces guardo los binarios y entonces después los ubico donde sea, donde no es instalación por paquete. Claro, ahí podemos tener algún problema en lo que es las dependencias o algo, pero puede servir. ¿Ok? Eh, el Saving Agent en Linux o en Windows corre con el usuario Savix, ¿ok? El usuario Savix y el grupo Savix. Por lo que todas las cosas que él hace, el usuario Savix debería tener las permisologías para poder correrlo, ¿ok? Los archivos de configuración están ubicados en barra etc barra Savix y por defecto los logs están ubicados en barra bar, barra log, barra Savix, ¿ok?
Em, ok, también tengo dos directorios adicionales. Depende del tipo de gente que yo instale, voy a tener el Savigation 2.d o el Savigation D.d. Son directorios que yo tengo para poner configuraciones adicionales. Cuando veamos, no sé, user parameters o también plugins o eso, nosotros los ubicamos en estos directorios para que él los tome, ¿ok? Igual el log, aquí se llama Savigation D y de este lado se llama Savigation 2.log, ¿ok? El Savigation en Windows. En Windows, yo tengo dos formas de instalar el Savigation, ya sea precompilado, donde me va a salir una ventanita y yo voy a hacer la instalación paso a paso del Savigation, o utilizando el binario precompilado, lo bajo y entonces en vez de correrlo con start, lo corro con menos install y entonces ahí voy grabando la información. ¿Ok? Sabe que en Windows corre con el Local System Account y tiene acceso a todo el sistema operativo. ¿Ok? Se instala como un servicio y más que todo, en casi todos corre con el agente de 64 bits. ¿Ok? Sin embargo, existe un agente de 32 bits para versiones de Windows más antiguas. En versiones de Windows, la gente corre en versiones de XP hacia arriba, ¿ok? Ahí, disculpa, Em, interrumpa, ¿hay Carlos. al- ¿Cómo? Disculpa que te interrumpa. En la anterior lámina, Ujú. tiene que ser con Local System Account, no puede ser con una cuenta, por ejemplo, de director activo. No, siempre funciona con Local System Account. Ujú. Sí. O sea, en Windows sí tienes acceso total a la computadora. Ujú. Sí, Ok, no crea un usuario como acá. Ujú. ok. Ajá. Para Windows tenemos unos ítems adicionales, ¿ok? Tenemos unos ítems adicionales que son para monitorear otras cosas, como el event log de Windows, los performance counter, la data de registro, la data de servicio y queries WMI, ¿ok? Por esto yo puedo monitorear otras cosas, ¿ok? Por lo menos el event log es todo lo que me sale en el registro de eventos, yo aquí lo puedo monitorear. Igual tengo cuál es el nombre del event log, si estoy monitoreando el log de seguridad, el de sistema o algo, y tengo para colocar estos campos adicionales, ¿ok? Sí, si quiero monitorear cierta severidad, cierto regex o algo así, ¿ok? Los performance counter son los que tengo aquí en el monitoreo de rendimiento, donde yo puedo llamar a cualquier contador que tenga en Windows. Por lo menos todo lo que tiene que ver con CPU de proceso, de todo eso, yo lo ubico aquí en el Performance Counter. Igual que si tengo alguna aplicación corriendo o algo, si yo instalo un SQL Server, un IIS, él me crea Performance Counter adicionales que yo a través de estos ítems puedo nativamente ir a buscar esa información. ¿Ok? Y también tenemos lo que son los WMI query. Si yo me meto en PowerShell, yo puedo correr query WMI. Entonces, si yo me sé los queries, por lo menos en este caso, que busco la descripción del del BIOS y entonces me trajo esa información. Por lo menos todo lo que tiene que ver con interfaces, con algunos procesos de application puller, application pool y eso, lo veo por aquí, por el WMI query. ¿Ok? El agente 2 y su plugin. Los plugins del agente 2 están hechos es para mejorar, o sea, para ampliar ampliar las métricas que yo puedo tener a través del agente. ¿Ok? Em, El agente 2, todo esto lo maneja a través de plugin
y cada plugin tiene su propio timeout, tiene su propio queue, y entonces puedo, o sea, puedo subir o sea, puedo monitorear más cosas a través de esto, ¿ok? En la arquitectura simplificada de la Agente 2 es de esta forma. Tengo un connector donde él va a manejar la configuración. ¿Qué es la configuración? ¿Qué ítem debo monitorear? ¿A cada cuánto tiempo? Y todo eso. Y él también se encarga de la data colectada. Él recibe muy parecido a lo que es un proxy o muy parecido a lo que es el Zabbix Server. Yo recibo la configuración, la evalúa y también aquí, y entonces, y la data que colecto la mando también de regreso, ¿ok? Tengo el scheduler que después de que yo recibo la configuración, yo mando las tareas. Digo, bueno, necesito el CPU, necesito esto, necesito tal cosa, y cada una de esas tareas va a agarrar el plugin que necesite o que le sirva para hacer el monitoreo y y va a ejecutar los comandos, ¿ok? Los plugins tienen en el mismo archivo de configuración, tienen lo que son los overrides no los overrides, sino los parámetros que necesita para poder funcionar. Como dijimos aquí, por lo menos cada plugin puede tener su parámetro diferenciado de timeout. No solamente el timeout de la gente, sino el timeout de ese plugin para buscar la información. O otra data que sea necesaria, por lo menos si estoy hablando de MySQL y tengo que poner el user o el password, también lo coloco aquí. ¿Alguna pregunta? No, Yo te Ok. preguntar algo, pero cuando se va a instalar la parte del Agent 2, pues, en una oportunidad, claro, yo lo descargué vía, o sea, para RPM, ¿no? Para un Red Hat 7. Pero Ok. tuve problemas con la dependencia de las librerías, pues, porque tenía que obligatoriamente instalar la dependencia de Mongo y de MySQL. Entonces no sé Mm. si ahorita con esta versión pase eso, pues. Sí, sigue teniendo ese problema. ¿Por qué? Porque la gente 2 ya trae embebidos esos plugins. Entonces, como trae embebidos esos plugins, te va a pedir la dependencia de esos dos. O que y no hay una manera, por ejemplo, no sé, algún argumento decirle que no me lo instale. O sea, no sé si exista, no, No, porque es tendría que algo, pues. modificar las librerías. No, creo que no. Habría que modificar, o sea, tendría que instalarlo de código y entonces en el código borrar la parte de la parte de código que tiene que ver con Mongo y Eso, pues. con, y con SQL. Ujú. Ok, bueno, ya vamos, ahorita cuando lo instale lo veo por ver. Sí. Mm, ok. Si yo corro un Zabbix Agent 2 -R, él me va a decir todas las métricas que están disponibles en ese agente, ¿ok? Me lo va a dar por plugin, ahí ven que tengo el NetIF, tengo el Uptime, entonces él me va a decir si está activo o no está activo, qué capacidad está utilizando, como ven por defecto cada ítem se puede utilizar hasta 1000, hasta 1000 concurrencias. Si yo voy a hacer check on start, y cuántas tareas tiene, cuántas tienen que ver con el netif. Entonces, por lo menos en este caso, es netif in y netif out, ¿ok? También tenemos por lo menos aquí el load time, que cuando está activo, que está en falso. ¿Qué quiere decir esto si está activo o falso? Quiere decir que yo en algún momento recibí una petición para monitorear esto, ¿ok? Para monitorear el uptime, para monitorear el netif. Cuando yo recibo esta petición, este módulo o este plugin se activa y se activa por 24 horas y, o sea, claro, si se sigue pidiendo data, él va a continuar estando activo. Pero si dejo de pedir data, él queda activo hasta por 24 horas y después se apaga para consumir menos recursos, menos memoria y todo eso. ¿Ok?
El check on star es parecido a lo que dijimos de la foto que toma el Savix cuando crea un nuevo ítem. El check on star lo que quiere decir es que cuando yo inicio a la gente, todas las métricas que estén en check on star, yo llego, tomo una foto y se la envío al Savix Server, ¿ok? En modo activo. En cuanto a plugins, tenemos todos estos plugins desarrollados, ¿ok? La mayoría hacia base de datos, también hacia monitoreo de IoT, base de datos tanto SQL como no SQL. Entonces son plugins que han también monitoreo de storage. Todos estos son monitoreos que se han creado en Zabbix, ¿ok? Para un monitoreo más fácil, ¿ok? Entonces, si yo estoy monitoreando con agente 2, ya yo por defecto, ya yo podría tener monitoreo de base de datos, monitoreo de MongoDB o de algo así, sin necesidad de instalar ODBC o algún otro componente. Estos son los plugins funcionan con su template, ¿ok? Funcionan a la par con su template, ¿ok? Yo llego y creo las métricas del lado del plugin, pero entonces ya también viene con un template del lado de Zabbix para utilizar estas métricas. Aquí el único asterisco es en MongoDB y en Postgre que se deben instalar separados. ¿Por qué? Por temas de licenciamiento. Por temas de licenciamiento, estos plugins no se pueden embeber dentro de Zabbix, sino que hay que instalarlos separados. Como dije, trabajan en conjunto con el plugin. ¿Para qué? Para que yo entonces no tengo que, tengo que colocar algunos parámetros en el plugin y solamente a través de algunas macros o algo tengo que configurar cosas que serían normales de configurar, como la base de datos, el usuario, la IP de la base de datos, puertos, etcétera. ¿Preguntas? ¿Preguntas o no? No, por aquí. Ok. Entonces vamos a hacer la última práctica de hoy. Vamos a instalar el Savigation 2 en la máquina. Vamos a chequear que el icono que teníamos del Savig Server se ponga en verde. Entonces vamos a ver ítems, vamos a crear ítems relacionados con la memoria. ¿Ok? Después vamos a crear otro host que es un host Redis y vamos a monitorearlo a través del template de Redis utilizando el agente 2, ¿ok? Vemos que todo se ponga en verde, que todo esté ok, y después creamos otro host group que se va a llamar Savik Web Page y vamos a monitorearle el certificado, ¿ok? Ok. Instalamos en la máquina que Sí, tenemos en la asignada, ¿no? máquina, ajá, sí, ahí sí tienes que conectarte. Bueno, en la misma ventana que hicieron SSH, se conectan y crean, ¿Qué, y qué se crean. sistema operativo es? Ese es 109. Aquí en la página de Savis, Gracias. bueno, estoy buscando la gente aquí solamente Savis Agent, pero no está la versión 7 todavía. No, no, es que como lo instalamos de repositorio, tú vas al repositorio y ahí está. Cuando ves en la página de la versión, ese es el binario. Debería estar, no sé por qué no está. No, 609. Pregunta, Carlos, bueno, no sé, vos como consejo, ¿uno cómo aprende a distinguir
qué versión, tanto de la gente como la versión uno o versión 2, bueno, sobre todo todas las versiones que tiene la gente de versión uno, es correcta o adecuada para un sistema operativo? Em, Linux y Windows, agente 2. Todos los otros, agente 1. ¿Cuándo utilizar agente 1 en Windows y Linux? Eh, no sé, en Cuando un sea Raspberry viejito. por lo menos. Ajá, Ok. ajá. O O si un no server tiene 2003. ninguna, o también la otra cosa es que tienes que tener librerías de Go. Si no tienes librería de Go instalado o no te dejan instalar, ahí se te va con el agente 1. Ok, no, lo digo sobre todo pues por máquinas que tengan sistemas operativos supremamente raros que me he topado por ahí en el trabajo. Sí, No no, ese sé, es agente 1. Euler, Ujú. OS, unas vainas ahí de Linux que toca, que ni siquiera pues con el agente instalándolo, entonces toca como copiar los binarios, algo así que fue que me explicaron. Sí. Ujú. Sí, ahí sería agente 1 porque tiene menos dependencia, menos cosas. Ok, Allí ya está la gente en la versión 03, 7.03. Esa es la que yo descargué. Sí está. Una consulta, en los macros, cuando tú los despliegas, por lo menos estoy viendo que el Redis client, que me Ujú. lo está tomando allí, él te lo va a tomar según el template que tú estés colocando, o sea, las que Sí, están allí. Ok. sí, todas esas que están ahí son o las globales o las de los templates que estás colocando. Si tú pones un nuevo template, te van a salir más ahí. Por lo menos este cambio que estoy haciendo aquí, nada más me va a afectar esto, me va a afectar todo el template, toda la plantilla general. No, solo este host, solo este Ok, host. Todo el template sigue con localhost y te afecta este que se le colocáis. ok.
Carlos, una pregunta. Ujú. Sí. Estoy aquí por el paso 4 de la práctica, la que dice que crear un nuevo host Redis database. En el último, en el último como ítem, vamos a llamarlo así, conexión URL, URI, Uri, ajá. ¿ese qué campo es? Cuando estás creando el host no lo identifico, pues no. No. Después ahí dice que te pasas a la pestaña de macros, desplegas las macros y ahí te sale. Es una macro. Vale, gracias. ¿Vale? No, Madrid, cuídate. Una consulta, Carlos. Sí. Estoy viendo también, corrígeme si esto es así, por lo que es lo que estoy observando. Cuando tú cambias el nombre acá, esta macro la asume en la parte donde dice host macro y la vas a observar es allí, ¿no? Sí, ajá. Sí, o sea, cuando yo le doy macros heredadas, me muestra todas las macros que yo estoy utilizando y me dice de dónde se la está trayendo. Si yo le hago change, es como que yo estoy añadiendo una macro a nivel del host. Entiendo. Y entonces cuando ya no tengo que darle heredada para verla, porque ahí está. Perfecto, gracias. Dale. Carlos, tengo otra pregunta. Sí. Disculpa la molestia. En el paso 6, donde dice que crear el host de Sabis Web Page, dice Ujú. que utilicemos la interfaz de la gente, creo que coloquemos el DNS, pero no dicen qué grupo, qué host group utilizar. Me imagino que es el mismo. Ahí decía arriba, en training web server, creo. Ujú. O training websites. Para ver dónde lo dice. Sí, yo me acuerdo que lo vi. Ujú. Training website. Ajá. Justo arriba de la interfaz de la gente. No lo veo. Es que creo En que, el, Carlitos, en el slide de Practical no está esa opción. O sea, sí, no dice el host. en la página 77. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, la tuya sí, en la tuya sí. Ah, en la de ustedes no está. Sí, en la de nosotros no está. Dice punto 6, ¿sabes? DNS haya interface, DNS web, y de una vez te manda el certificado Ah, del interval. ya veo la diferencia, que tú estás viendo es la práctica.
La práctica del PPT, sí, señor. Nosotros estamos viendo la Day 1 Slides PDF. Ok, Ah, vale, gracias. igualito eso. Hay que anotarlo aquí para mandarlo a corregir. Una pregunta, en el punto 4, donde dice crear Connection URI, esa es la macro, ¿cierto? Una que encontré aquí dentro del template que dice Redis Connection URI y ponerle la conexión que está mencionando ahí, ¿cierto? Sí. Ujú. Ah, ok. Listo. Discúlpenme un segundo, ya vengo. Listo. Carlos. Bueno, todavía sigo teniendo la misma duda de la disponibilidad de los agentes. Listo por aquí. En este caso, por ejemplo, este que acabamos de crear ahorita, o sea, el web page, la disponibilidad me sale en verde. Creo que Carlos salió, dijo que lo esperáramos un momento, dijo. No sé si lo escuchaste. Creo que no está. Se ve la-
En tal caso, lo que tenemos que agregar en la parte del plugin es el archivo de configuración y listo. Para un plugin adicional, por ejemplo, los que no vienen, pues, el de Mongo. Lo coloco allí entre las carpetas de Sí. 2.2, dentro plugin. Ven, aquí están las configuraciones específicas de cada uno de los plugins. Si yo hago Kata Redis, él me va a decir, mira, estos son los parámetros de Redis, que si el power de sesiones, el default power, todas estas cosas. Si yo quiero cambiar algo, lo cambio aquí, pero de configuración, no de el plugin como tal. Esto es parámetros que yo tengo de configuración de los plugins. Que imagino que para instalar un plugin a través igualmente de la paquetería, igualmente como si Sí, estuviese instalando la gente. sí. Ujú. Ya lo vi, ya. Tener esto es agendó, guión plugin, guión. Y el nombre del plugin en este caso. Sí. Luego aquí. Esos binarios, ¿dónde lo podemos ver? Los binarios de los del plugin. Estoy buscándolo para ver si lo consigo en algún lado. Ujú. No, Yo, sí, está dentro de la gente, ya compilado. Ujú. Carlos, Sí, sabes que en la práctica los ítems me quedaron no soportados. el de el del certificado. Sí, Sí, porque si ves ahí se corre a cada 15 minutos. Entonces, ¿qué pasó? Si tú cargaste el template y después fue que hiciste el cambio de la macro, hiciste el cambio de la macro, ¿verdad? sí, claro. Ajá. Tendrías que esperar 15 minutos hasta que vuelva a pasar y se vuelva a poner o darle un execute now. Ah, ok. Ujú. Bueno, de hecho aquí en la práctica dice que había que ponerle 1 hora. Sí, después de que lo creas y todo, y está todo monitoreado, lo pones a 1 hora. ¿Por qué? Porque es un monitoreo de certificado. Y un certificado se vence en 2 días, en 3 días, en 8 días, pero no está cambiando minuto a minuto. Entonces, no tiene sentido. Esa es parte de la optimización, de que uno baja los templates y entonces traen alguna data, pero entonces uno como optimización dice, niño, ¿verdad? El certificado, ¿para qué lo voy a estar viendo a cada 15 minutos o hasta cada hora? Podría verlo a cada 6 horas, porque entonces que se venza en 10 días, entonces o sea, no porque lo monitorea cada minuto se va a vencer más lejos. ¿Ok? Ok. ¿Alguna otra pregunta? esto está en Docker, el Zabbix, o ¿Cuál? el que tenemos, el que tenemos instalado actualmente en Sí, los. ujú, sí, sí, está instalado en Docker. Ya lo hicieron de esa forma. Entonces, o sea, antes en el curso de Specialist, ustedes creaban el Zabbix Server desde cero, pero por cuestiones de tiempo y esas cosas, se decidió que ya se levante la imagen con Docker, donde está lo necesario para que levante y ya. Ujú. Igual la máquina esa que están apuntando, la Training Resources, también está en Docker con su Docker de Redis, su Docker de WebPage, su Docker de Zabbix y esa cosa. ¿Y el SSH hacia dónde lo estamos haciendo? El SSH lo están haciendo a la misma máquina de ustedes, a su propia máquina. Ujú. Sí, Bueno, después lo veo. bueno, entonces eso sería todo por el día 1. El día 1,
Em, ya el día 2, ya vamos a ver mañana, empezaríamos con lo que es el Savigation, ya más de las métricas. Ya no es instalarlo, ver la interfaz, sino ver cómo funciona de modo pasivo y cómo funciona de modo activo. También vamos a ver cómo extender las facilidades del Savigation con los user parameters. Vamos a ver cómo ver la data más bonita, por lo menos que vimos los milisegundos que se veía 0. Ta, 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 ver cómo verla más bonita, ver cómo jugamos con los de interval, y yo creo que daría tiempo de ver preprocessing, esta parte. Y ya para el día jueves nos quedaría toda la parte de generación de trigger y ver nuestros primeros problemas, generar nuestras primeras alertas y ver nuestros primeros problemas. ¿Ok? Bueno, entonces, Ok, si no hay más preguntas, me quedo, nos vemos mañana a la 1. ¿Ok? Gracias. Perfecto. vale, Carlos, gracias. Nos Vale, vemos Carlos, Vale, muchas mañana. gracias. gracias. Vale, Carlos, gracias. Chao.